Dios te bendiga, soy el pastor Daniel Cordero. Gracias por escucharnos por ACN. Estas son mis reflexiones. El templo está cerrado, así como están cerrados la mayoría de negocios por causa de la pandemia. Y desierto como están las calles cada día después de las 5 de la tarde. Desierto, vacío, con el deseo de ser visitado y con la angustia de ser abandonado. Aquello parecía un monumento al silencio, solo algunos ratones merodeaban y ocupaban el salón como dueños y señores del mismo, sin ser interrumpido ni molestado por nadie, solo escuchando algunos ruidos inusuales que producían algunas palomas que se paseaban merodeando por todo el lugar, como si estuvieran investigando la razón de la ausencia de los miembros del templo y disfrutando la tranquilidad de lo que nunca habían pensado que por un tiempo le pertenecería. Ahora podían volar y caminar sin interrupciones. Ahora podían correr y acampar en cualquier lugar, como lo hacen los animales en el bosque. Como estaban en el huerto del Edén cuando el Creador con sus manos y con sus palabras decidió crear todo lo que vemos, e incluso lo que no vemos. La noche anterior el pastor recibió un video por WhatsApp que uno de sus miembros hizo público por una de las plataformas digitales. Es que hoy todos tenemos acceso y derecho a los medios de comunicación, aunque le damos mal uso a esos medios. Este pequeño video de 5 minutos había destrozado el corazón de aquel hombre, porque el joven que había hecho el video hacía una denuncia donde decía que las iglesias están para ayudar a sus miembros y que su pastor no le había ayudado, que no sentía el apoyo de la iglesia y que no era suficiente con llamarlo y preguntarle que cómo él está y cómo se siente. Que el amor, el pastor debe mostrarlo ayudando a sus miembros. Era como si había perdido la visión de quién era. Este joven simplemente comenzó a desahogar una furia que sentía por dentro. Simplemente actuó sin pensar, sin tomar en cuenta sus palabras y el alcance que éstas pudieran tener en las redes sociales. Pero estaba molesto con el gobierno, porque entendía que debía hacer más. Estaba molesto con otros, porque simplemente él entendía que debían alinearse para ayudarle. Aunque exigía que se le considere y se le ayude, la realidad es que desde ya hacía un tiempo, mucho antes de la pandemia, ni siquiera asistía al templo. Había estudiado en un instituto bíblico y ya se creía que tenía incluso más capacidad para ser líder que el propio pastor. Y todo el mundo estaba equivocado menos él. Nadie tenía la razón, solo él. Tenía la razón en temas teológicos, tenía la razón en temas sociales, tenía la razón en temas de deporte. En realidad era solo un ególatra que pensaba solo en sí mismo, que no tenía la capacidad de mirar la maldad dentro de sí mismo, y su maldad la veía en todos. Le era fácil identificar su propia maldad, pero en las actitudes de los demás. A la verdad es que se consideraba bueno y santo por sí mismo, contradiciendo así las enseñanzas bíblicas, las cuales dicen que no hay bueno ni aun uno, que todos somos malos. Pero el que ve un video en las redes sociales no sabe esto. Solo ve a alguien decir con valentía sin ver lo que hay detrás. Y se hace un juicio de valor solo escuchando una parte, sin confirmar lo que se escucha, solo por el morbo de ver la maldad en otro y señalarlo, porque es más fácil que reconocer que mi problema está dentro de mí y que mi mayor necesidad es ser limpio del pecado. Pero el orgullo quiere que nos llevemos la gloria y que todos entiendan que tenemos la razón, creyéndonos el centro de atención, y solo estamos amontonando fuego sobre nuestras cabezas, porque no podemos ser el centro de un mundo que no hicimos, queriendo ocupar el lugar del Creador. El pastor no sabía qué pensar, porque aunque el chico tenía razón en algunas cosas, él sabía que no había usado el medio adecuado. Y tampoco el joven se había preguntado si existía una razón por la que él no hacía la obra social que él estaba exigiendo en estos días de pandemia. Pero tenía muchas cosas en su cabeza el pastor. Su mujer estaba muy enferma. Le había hecho un té con algunas hojas que había recogido del patio.
esperando que sus oraciones fueran efectivas si la voluntad de su Dios era que su mujer sanara. Por causa del coronavirus no se atrevía a llevarla a la emergencia del hospital porque le puede salir la sal más cara que el chivo. Ir al hospital por algo simple y salir con un problema mayor, con la posibilidad de infectarse con el virus. Y aparte de eso, tampoco tenía dinero para cubrir esos gastos que implican tener un pariente enfermo. Él era albañil y vivía del día a día. Por causa de la pandemia no podía trabajar. Él vivía de su trabajo de la construcción y cada día se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar. Y por causa de la cuarentena se levantaba cada día a la misma hora, pero a meditar y a orar, a implorar a Dios misericordia por el país, por el mundo y por los hermanos de la iglesia de manera particular. La iglesia es pequeña, su iglesia es pequeña en espacio físico y en membresía. La mayoría no trabaja, y menos en este tiempo donde los que salían a chiripear están inhabilitados por la situación de salud que está viviendo el país. Y los pocos que tenían trabajo estaban suspendidos y solo algunos recibían parte de sus sueldos. Y la iglesia no tenía ningún fondo porque solo recaudaba para cubrir los gastos mensuales. Tenía deseo de llorar, pero las lágrimas se negaban a salir. Era como si sus ojos ya se habían secado y renuentemente se oponían a ser una fuente inagotable de lágrimas. Muchas preguntas sin respuesta y muchas respuestas sin sentido, pero apegado a la fe que le había salvado de delinquir en las calles, seguro de ser lo que hacía, porque entendía que eso no dependía de él, sino más bien de aquel que había muerto y resucitado para así garantizar la efectividad de su plan de salvación. Eso era lo que no le permitía dar un paso en falso, y simplemente estaba esperando lo que no sabía si llegará, que llegará lo que no sabía de dónde podía venir, pero convencido de que su Dios es capaz de cualquier cosa, y sí que lo es. Ese mismo día, Pedro Julio Alcántara Pepén, un candidato a diputado por la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este, hombre que le duele la condición de los trabajadores de la construcción, tocó su puerta y sin conocerle le dejó varias raciones de alimento y algo de dinero. Eso era una petición contestada. Había llegado, como él esperaba que llegara la respuesta, solo que llegó del lugar que menos imaginaba y fue movido a misericordia, no solo quien menos esperaba, que ni siquiera sabía la situación que este hombre estaba pasando, pero que Dios había puesto un peso en su corazón. En su casa ya no había nada para comer, y mientras dividía los alimentos que recibió para llevar a algunos necesitados, pensaba en aquel joven y en cómo las personas tienden a juzgar mal, porque muchas veces las apariencias engañan y las redes sociales se prestan para que personas de manera irresponsable hagan toda clase de denuncias y con su apariencia de piedad nos engañan, muchas veces inventando historias solo para conseguir seguidores. Pero nosotros debemos ver un poco más allá y no dar veracidad a todo lo que nosotros escuchamos, sino más bien confirmar lo que se dice. Y si no se puede confirmar, no compartirlo. Y antes de tú enviar un mensaje, piensa, ¿en qué edifica esto? ¿Cómo yo muestro a Cristo a través de este mensaje? Porque así como tú exiges respeto, también los demás merecen respeto. Así como a ti te molesta que te juzguen, pues no juzgues a los demás. Porque con las varas con que mides, tú serás medido. Como juzgue a los demás, así te van a juzgar a ti. Esos que critican cosas de sus propios grupos en las redes sociales, esos que critican a su propia familia por las redes sociales, no son otra cosa que cobardes disfrazados de valientes. Si un hermano peca contra ti, ve y ponte de acuerdo con él. Y si no te escucha, busca un testigo. Y si no escucha, dilo a la iglesia. No saltemos los pasos. Cuando sientas que alguien te ha faltado, no lo juzgue, no lo critique. Toca su puerta, habla con tu hermano y ponte de acuerdo con él. Y no juzgue a los demás por lo que tú sientes.
Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7. No juzgues a los demás y no será juzgado, pues será tratado de la misma forma en que trates a los demás. El criterio que use para juzgar a otro es el criterio con el que se te juzgará a ti. ¿Y por qué te preocupa por la astilla en el ojo de tu hermano cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita. Primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu hermano. Recuerda siempre, antes de emitir un juicio de algo, primero investiguemos para que entendamos la realidad de lo sucedido. Y no dejes que alguien venga a traer basura a tu corazón. Simplemente no juzgue y no será juzgado. Y antes de ver lo malo que hay en otro, primero ve tu propio mal. Cuando tomes esto en cuenta, a la hora de juzgar, no solo lo harás con justicia, también lo harás con amor. Y recuerda que los trapos sucios se lavan en casa. Hasta la próxima. Recuerda que puede encontrarnos en las redes sociales como Daniel Cordero y en YouTube como La Palabra del Mesías. Muchas gracias y Dios te bendiga.